Queridos hermanos y hermanas, esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje titulado La insanidad mental del mundo actual. Y no lo digo como una exageración ni como una frase retórica, lo digo como un diagnóstico espiritual de nuestra generación. El mundo ha entrado en un estado de locura moral y espiritual. Y lo más grave es que muy pocos logran discernir la magnitud del problema. Durante más de un año, casi dos, hemos venido compartiendo mensajes relacionados con los acontecimientos que suceden alrededor del mundo a la luz de la Biblia. Dios nos dejó las Sagradas Escrituras como un rompecabezas profético. No nos revela todo de una sola vez, sino que cada generación va recibiendo las piezas necesarias para entender su momento histórico. En la carta a los Efesios, capítulo 2, la palabra de Dios dice que la multiforme sabiduría de Dios es revelada a través de la iglesia, aún a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto significa que incluso los ángeles buenos y los ángeles caídos no poseen la información que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Ellos no tienen al Espíritu Santo, nosotros sí. Y en la segunda carta de Pedro se nos recuerda que antes del nacimiento de Jesucristo, los ángeles anhelaban mirar hacia abajo e inquirir sobre los misterios de la redención, pero no les fue permitido. Hermanos, se nos ha otorgado a nosotros, la iglesia, una sabiduría escondida en misterio que ni los ángeles pudieron conocer. ¡Qué privilegio tan grande! Y por esa misma razón, nadie puede saber el día ni la hora del arrebatamiento. Dios ha mantenido en secreto muchos detalles, porque el enemigo espiritual está observando, esperando, tratando de descifrar lo que Dios ha revelado. Pero es Dios quien decide el momento exacto en que cada verdad debe ser comprendida. Ahora bien, este es el tiempo. Estamos viviendo el tiempo que fue profetizado. El profeta Daniel, hace más de 2600 años, recibió la orden de sellar las palabras del libro. En el capítulo 12, versículo 4, el ángel le dice: cuando llegue el tiempo del fin, los entendidos comprenderán. Queridos hermanos, este es el tiempo del fin. Las profecías que estaban selladas para otras generaciones están siendo abiertas ante nuestros ojos. El reloj profético comenzó a marcar el 14 de mayo de 1948, cuando Israel regresó a su tierra. Desde ese momento hasta nuestros días, ya casi 75 años, las profecías relacionadas con los últimos tiempos han cobrado sentido. Satanás hizo lo imposible para impedir ese regreso, utilizando a un hombre llamado Adolfo Hitler, con el objetivo de exterminar al pueblo judío. 6 millones de vidas fueron sacrificadas, pero el plan de Dios prevaleció. Israel volvió a su tierra y con ese regreso comenzó oficialmente la cuenta regresiva. Reflexionemos si Israel no hubiera regresado. ¿A quién perseguiría el anticristo si Israel no hubiera regresado? ¿Cómo podría reconstruirse el tercer templo si Israel no hubiera regresado? ¿Cómo podrían cumplirse los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los Romanos, donde se afirma claramente que cuando Israel regrese, Dios volverá a tratar con ellos como su pueblo elegido? Israel es, hermanos, el termómetro de Dios en la historia. Lo que sucede en Israel nos muestra el pulso profético del mundo. Y no podemos ignorar lo que ocurrió hace apenas unos meses. El 7 de octubre, más de 1000 terroristas entraron en Israel. Muchos de ellos eran supuestos civiles, a quienes Israel les había permitido trabajar y entrar libremente. Estos grupos habían recolectado información precisa, sabían cuántos niños había en cada kibutz, en qué casa vivía cada familia, cuándo se celebraban los festivales.
Todo estaba planeado con una exactitud demoníaca. Lo que hicieron aquel día es difícil siquiera de pronunciar. Entraron en los hogares, amarraron a los padres y delante de sus ojos arrancaron la vida de sus hijos. Un bebé de 8 meses fue torturado con un desarmador. Le sacaron los ojos y lo quemaron frente a sus padres atados. La madre fue destripada frente al esposo. Después asesinaron a toda la familia con una crueldad inimaginable. Desde los días del nazismo, el mundo no había visto semejante barbarie. Y quiero subrayar esto: los animales matan por instinto, pero estos hombres actuaron bajo una deshumanización satánica. No podemos ni siquiera llamarlos bestias, porque lo que hicieron no tiene comparación con nada en el reino animal. Esto es la manifestación de un odio demoníaco contra el pueblo escogido de Dios. Los terroristas filmaron sus crímenes, llamaron por teléfono a sus familias para jactarse de lo que habían hecho y celebraron con carcajadas. Hermanos, estamos hablando de personas poseídas, de seres humanos transformados en instrumentos del diablo. Después de esta masacre, Israel invitó a senadores de Estados Unidos y de Europa para que vieran los videos que no podían ser transmitidos por televisión debido a la brutalidad de las escenas. Aquellos líderes salieron llorando, conmovidos, convencidos de que se había cometido una atrocidad indescriptible. Y sin embargo, ¿qué hizo el mundo? En lugar de solidarizarse con las víctimas, muchos comenzaron a acusar a Israel de genocidio, a llamarlos invasores, a ponerlos como culpables. Esto es insanidad mental. Cuando las víctimas son presentadas como verdugos y los verdugos como víctimas, hemos llegado a un nivel de locura espiritual sin precedentes. Cuando el odio reemplaza a la verdad, cuando la mentira se convierte en la narrativa aceptada, el mundo ha perdido la razón. Queridos hermanos, la Biblia ya lo profetizó en los últimos tiempos. El antisemitismo aumentará. Vemos con nuestros propios ojos cómo la desinformación, amplificada por los medios de comunicación y por la ignorancia espiritual, ha llevado a millones a creer que Israel es el agresor, cuando en realidad ha sido la nación invadida, atacada, violada y masacrada. Y todo esto nos confirma algo: el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Los acontecimientos se alinean con la palabra de Dios. Y si hoy, ante hechos tan evidentes, el mundo prefiere creer la mentira y justificar a los que cometen atrocidades, entonces entendemos lo que el profeta Isaías dijo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Vivimos en tiempos donde la lógica se ha invertido, donde la moral se ha destruido, donde el discernimiento se ha apagado. Y esta insanidad global es la señal inequívoca de que el Hijo del Hombre está a las puertas. Queridos hermanos y hermanas, cuando contemplamos lo que sucede en el mundo actual, es imposible no estremecerse. Las víctimas inocentes, aquellos que han sido atacados, masacrados, tomados como rehenes, ahora son acusados de ser los culpables, mientras que los verdaderos agresores, quienes perpetraron atrocidades, son presentados como si fueran víctimas. Esta es una inversión total de la justicia, una muestra clara de la insanidad mental que se ha apoderado de nuestra generación. El pueblo de Israel no es una nación improvisada que apareció en el siglo XX. Es un pueblo con raíces antiquísimas, elegido por Dios desde hace miles de años. Habitaron esa tierra desde los tiempos de Abraham, de David, de los profetas, hasta la venida de Jesucristo. Pero
En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito entró en Jerusalén, destruyó el templo y cumplió la profecía de Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Desde entonces, el pueblo judío vagó en el exilio durante casi 2000 años. Durante ese largo periodo, hubo un intento deliberado de borrar incluso el nombre de Israel. El emperador romano Adriano, lleno de odio, cambió el nombre de la región a Palestina con el propósito de borrar su identidad. Pero Dios no olvida jamás sus promesas. Él había dicho a Abraham que su descendencia regresaría, y su palabra se cumplió cuando el 14 de mayo de 1948 Israel volvió a su tierra y se constituyó nuevamente como nación. Ese día no fue simplemente un acontecimiento político, fue una señal profética, un hito en la historia de la salvación. Hermanos, debemos entender que el regreso de Israel no fue un hecho más de la historia, sino el inicio de la cuenta regresiva profética. Desde ese momento, el reloj del fin comenzó a marcar con claridad. Inmediatamente, Israel fue rodeado de enemigos. El Ques de Mayo, apenas un día después de declarar su independencia, 4 naciones árabes se levantaron en guerra contra ellos. Y desde ese entonces no han cesado los conflictos. En 1956, la crisis del Canal de Suez. En 1967, la Guerra de los 6 días. En 1973, la Guerra de Yom Kippur. En cada ocasión, Israel estuvo en desventaja numérica, superado en cantidad de soldados y armamento, y sin embargo prevaleció. Esto no puede explicarse solo con estrategia militar o política. Esto es la mano poderosa de Dios protegiendo a su pueblo para que sus profecías se cumplan. Al ver que no podían eliminar a Israel con guerras directas, los enemigos adoptaron otra táctica: inventar una identidad política que se opusiera a Israel bajo el nombre de Palestina. Entre los años 1972 y 1975, Yasser Arafat fundó la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. En su propia constitución quedó escrito: el único objetivo de la organización era la exterminación de Israel, no dejar vivo a ningún judío. Esto no es rumor, es un documento oficial. Aunque después Arafat dio la mano a líderes israelíes en Oslo o en la Casa Blanca, bajo la mirada del presidente Bill Clinton. Pocos días más tarde, confesó ante líderes islámicos que todo era una estrategia, que el objetivo seguía siendo destruir a Israel. Esto demuestra que las sonrisas frente a las cámaras pueden esconder odio en el corazón. Y el mundo ingenuamente prefiere creer en esas sonrisas antes que enfrentar la realidad. En el año 2005, Israel se retiró de la Franja de Gaza y entregó la administración completa a los palestinos. Pero en lugar de construir paz, emergió un grupo terrorista, Hamás. El nombre Hamás en hebreo significa violencia. Irán entrenó a cientos de hombres de Gaza y los convirtió en una fuerza terrorista organizada. Desde entonces, miles de millones de dólares en ayuda internacional, que debieron servir para escuelas, hospitales, viviendas, fueron desviados para construir una red de túneles de más de 550 kilómetros, ubicada debajo de escuelas, hospitales y orfanatos. Hermanos, piensen bien en esto. Cuando un grupo coloca armas bajo los lugares donde duermen los niños y se atienden los enfermos, ¿quién es el verdadero culpable? Y sin embargo, los medios de comunicación internacionales acusan a Israel de genocidio y de crímenes de guerra.
Esto es la insanidad mental en su máxima expresión, cuando los que usan a los civiles como escudos humanos son vistos como víctimas y los que se defienden son presentados como criminales. La palabra de Dios ya había advertido de esto. En Proverbios capítulo 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En Proverbios capítulo 18, versículo 5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Y en Proverbios capítulo 24, versículo 23, el que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Estas palabras parecen escritas para nuestros días. Hoy, los terroristas son defendidos y el pueblo de Israel es maldecido. Y el profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, declaró: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos exactamente en esa realidad. El mundo ha perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Estamos en un estado de insanidad mental colectiva, un desorden moral y espiritual sin precedentes. Queridos hermanos, frente a esta situación, la iglesia no puede permanecer en silencio. No hablamos para sembrar miedo, sino para despertar conciencias. Si cerramos los ojos a la verdad, seremos arrastrados por la corriente de la mentira. Los hijos de Dios deben tener el valor de llamar al mal, mal, y al bien, bien, aunque el mundo entero opine lo contrario. Este es el momento en que la iglesia debe ser luz, no una luz propia, sino la luz de Jesucristo, quien dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Queridos hermanos y hermanas, estamos entrando en una reflexión aún más profunda acerca de la condición del mundo actual, y lo que descubrimos es doloroso. La justicia ha sido torcida, la verdad ha sido sepultada y una insanidad mental se ha extendido sobre la humanidad. Israel, un pueblo que ha sufrido a lo largo de la historia, hoy nuevamente es víctima. Y sin embargo, en lugar de recibir compasión, es acusado de ser culpable de genocidio. ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia aceptó la demanda contra Israel por genocidio según la propia definición legal? Genocidio significa un plan deliberado, preconcebido, para exterminar a todo un pueblo o grupo étnico. Israel jamás ha tenido un plan de exterminio contra el pueblo palestino. Las muertes de civiles ocurren como consecuencia inevitable de una guerra en la que jamás utiliza a los inocentes como escudos humanos. Entonces, ¿por qué se admite una acusación semejante? ¿Por política? ¿Por intereses? ¿Por alianzas ocultas que han contaminado la justicia internacional? Esto es evidencia de que incluso los sistemas de justicia global han sido corrompidos por la insanidad mental. Cuando un tribunal, en lugar de defender la verdad, se convierte en instrumento de presión política, es señal clara de que el mundo ha entrado en la etapa final. Miremos lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, Jesús advirtió: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en el libro del Génesis, capítulo 6, se describe esa época. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. En hebreo, la palabra usada es hamas, que significa violencia.
Hermanos, no es casualidad que hoy exista una organización llamada Hamás que siembra terror y destrucción. El mismo nombre refleja la condición profética de nuestros tiempos. Vivimos nuevamente en los días de Noé, cuando la violencia y la corrupción moral lo cubrían todo. El mensaje es claro cuando Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los de Noé. Estaba advirtiendo que la humanidad llamaría al mal bien y al bien mal, que viviría como si Dios no existiera. Hoy, la familia, la institución más sagrada para la supervivencia de una nación, está bajo ataque. El Foro Económico Mundial y corrientes ideológicas globalistas proclaman abiertamente que la familia es un obstáculo para el nuevo orden mundial. Afirman que, para controlar a la humanidad, deben romper los lazos familiares y arrebatar a los hijos de la tutela de sus padres. Eso es exactamente lo que describe Génesis capítulo 6. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Una sociedad que ya no protege a la familia se dirige a su autodestrucción. Cuando el matrimonio se desprecia, cuando los vínculos entre padres e hijos son reemplazados por políticas deshumanizadas, el hombre pierde su identidad dada por Dios. Esa es la insanidad mental que enfrentamos. Veamos también los medios de comunicación. El 7 de octubre, cuando Hamás perpetró una masacre, la reacción lógica del mundo debió haber sido unánime: condenar el terrorismo, exigir la liberación de los rehenes y levantar la voz por las víctimas. Pero, ¿qué pasó? Manifestaciones en decenas de ciudades, no contra Hamás, sino contra Israel. Pancartas que decían alto al fuego y liberen Palestina, pero sin una sola palabra de condena contra los asesinos. Esto no es simple ignorancia, es ceguera espiritual. Cuando la verdad es reemplazada por consignas, cuando la justicia se convierte en ideología, estamos frente a una locura colectiva. Las declaraciones públicas lo confirman. Líderes de Hamás han jurado repetir la masacre del 7 de octubre hasta exterminar completamente a Israel. Otros líderes extremistas han declarado que lo que Hitler hizo con los judíos fue una broma en comparación con lo que ellos harán. ¿Cómo puede el mundo escuchar esto y seguir guardando silencio? La Biblia ya lo había profetizado. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Cuando un estudiante judío es expulsado de un dormitorio universitario simplemente por ser sionista, cuando una víctima es culpada solo por ser judía, no estamos ante un conflicto político, sino ante la resurrección del antisemitismo que la Biblia anunció para el tiempo final. Pero surge una pregunta clave: ¿por qué el odio se concentra precisamente en el pueblo judío? ¿Por qué generación tras generación ha habido un odio irracional contra ellos? La respuesta no está solo en la política ni en la historia, está en la Biblia. Dios eligió a Israel para entregar la ley, para enviar a los profetas y finalmente para darnos al Mesías, Jesucristo. Satanás lo sabe y por eso ha sembrado odio contra este pueblo desde hace milenios. La guerra contra Israel es, en realidad, la guerra contra el plan de Dios. Cuando multitudes gritan muerte a Israel, sin darse cuenta están repitiendo el grito de Satanás, el enemigo de la salvación. Queridos hermanos, frente a este panorama, la iglesia debe estar firme. No podemos repetir como loros lo que escuchamos en los noticieros o en las redes sociales. Debemos discernir a la luz de la palabra. Debemos orar para entender los tiempos en que vivimos. Y sobre todo, debemos mantener viva la esperanza.
Porque aunque el mundo se hunda en la insanidad mental, Dios sigue reinando. Él sigue teniendo el control de la historia y permite estos acontecimientos no para que desesperemos, sino para que despertemos, nos arrepintamos y preparemos nuestro corazón para la venida gloriosa de Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, al mirar los acontecimientos que se desarrollan delante de nuestros ojos, no podemos dejar de reconocer una verdad contundente. El mundo vive en un estado de inversión total, donde la verdad es ocultada, la justicia manipulada y el mal se viste con ropajes de justicia. Israel, desde el día de su independencia hasta hoy, jamás ha iniciado una guerra de agresión. Siempre se ha defendido. En 1948, apenas declaró su independencia, 4 naciones árabes lo atacaron. En 1956, la crisis del Canal de Suez. En 1967, la Guerra de los 6 días. En 1973, la Guerra de Yom Kippur. Cada vez, Israel luchó por sobrevivir, no por conquistar. Y sin embargo, hoy los organismos internacionales le dan la espalda. Muchos olvidan que desde el año 2005, Israel se retiró de la Franja de Gaza y entregó el control total a los palestinos. Desde entonces, Gaza ha estado bajo el dominio de Hamás, un grupo terrorista. Pero en lugar de construir una sociedad pacífica, Hamás convirtió Gaza en una base de guerra. Los hospitales, las escuelas, los orfanatos se transformaron en depósitos de armas y túneles subterráneos. Y cuando Israel responde para defenderse, la prensa internacional lo acusa de crímenes de guerra. Esta es la insanidad mental cuando la víctima es presentada como culpable. Y el culpable como víctima, la Biblia nos lo había advertido. En Deuteronomio capítulo 15, Dios instruyó a Moisés: cuando haya en medio de ti un pobre, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano menesteroso, sino que abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite. La ley de Dios siempre ha puesto el énfasis en la justicia y la misericordia. Pero el mundo actual ha olvidado este principio. Se acusa a Israel de oprimir al pueblo palestino, pero veamos la realidad. Israel permite que decenas de miles de palestinos trabajen legalmente en su territorio, con todos los derechos. En cambio, ningún judío puede entrar hoy a Gaza. ¿Dónde está? Entonces, el apartheid que se les atribuye no existe. Es una mentira, una calumnia. El mundo no quiere mirar la verdad, porque la verdad incomoda. Prefiere una narrativa simplista. El débil siempre es la víctima, el fuerte siempre es el opresor. Pero la palabra de Dios nos recuerda: no todo débil es justo, ni todo fuerte es injusto. Solo la luz de la Escritura puede discernir entre el bien y el mal. Recordemos lo que dice Éxodo, capítulo 20. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos: no matarás. En hebreo, el mandamiento distingue entre matar en defensa propia y asesinar con premeditación. Si alguien defiende a su familia contra un agresor, no es asesinato, es legítima defensa. De la misma manera, cuando una nación se defiende de terroristas, no comete un crimen, sino que ejerce justicia. Pero el mundo actual lo invierte. Todos los terroristas que asesinan niños, mujeres y ancianos son excusados, y la nación que se defiende es señalada como criminal. Miremos también la reacción internacional. Cuando estalló la guerra en Siria, millones murieron y decenas de millones fueron desplazados. No hubo indignación global. En Yemen, cientos de miles murieron de hambre
y el mundo guardó silencio. Pero cuando Israel se defiende de Hamás, de inmediato multitudes salen a las calles a protestar. ¿Por qué? Porque la verdad ya no es el criterio. La justicia ha sido reemplazada por la propaganda, por la emoción y por el prejuicio. Este es un signo evidente de que el mundo ha perdido su brújula moral y la insanidad mental se ha convertido en norma colectiva. Queridos hermanos, en medio de este panorama, la iglesia está llamada a mantenerse firme. No podemos dejarnos arrastrar por las corrientes ni repetir las mentiras de moda. Estamos llamados a proclamar la verdad, aunque sea incómoda y aunque no sea aceptada por la mayoría. Y la verdad es esta: la humanidad ha entrado en la etapa final. Lo que sucede en Israel no es solo un asunto político, es un signo profético, una señal espiritual para todo el mundo. No es tiempo de miedo, es tiempo de vigilancia. No es tiempo de huir, es tiempo de volvernos a Dios. El único que puede traer luz en medio de tanta oscuridad. Queridos hermanos y hermanas, estamos siendo testigos de uno de los fenómenos más peligrosos de nuestro tiempo: la manipulación de los medios y la difusión intencional de la mentira. La masacre perpetrada por Hamás debió haber provocado la condena unánime del mundo entero y la exigencia inmediata de liberar a los rehenes. Pero, ¿qué ocurrió? Los medios internacionales voltearon la historia, transformando a los terroristas en supuestas víctimas y acusando a Israel, el pueblo atacado, de cometer crímenes de guerra. Esto ya no es un simple error de percepción, es una guerra de información cuidadosamente diseñada con el propósito de distorsionar la realidad. Hermanos, cuando los culpables controlan la narrativa, la verdad queda sepultada, la justicia se pervierte y la humanidad entera cae en un estado de insanidad mental. La Biblia lo había anunciado en Isaías capítulo 5, versículo 20. El Señor declaró: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Esta profecía se cumple delante de nuestros ojos. Los medios están llamando al mal bien y al bien mal. Consideremos, por ejemplo, el eslogan "alto al fuego". Suena humanitario, suena razonable, pero en la práctica significa permitir que Hamás conserve intacta su red de túneles y a sus rehenes, esperando el momento para atacar de nuevo. Alto al fuego no es paz, es darle oxígeno al terrorismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando el mundo clama por un alto al fuego sin exigir la liberación de los rehenes, no está pidiendo paz, está colaborando con la violencia. Eso es la insanidad mental en nombre de la paz. Se tolera el crimen. El libro de los Hechos, capítulo 5, nos relata la historia de Ananías y Zafira, quienes mintieron al Espíritu Santo pretendiendo darlo todo, cuando en realidad guardaban parte para sí. Y el juicio fue inmediato. Dios no tolera la mentira. La mentira siempre conduce a la muerte. Y hoy la humanidad está atrapada en una red de engaños. Debemos entender que detrás de titulares, imágenes y consignas existe un sistema entero dirigido por fuerzas que se oponen a la verdad y se oponen a Dios. No es solo Israel el que es difamado. Todos los valores morales de la humanidad están siendo atacados. El aborto es llamado derecho de elección. La perversión es llamada progreso. El matrimonio es redefinido y destruido en nombre de la libertad. Cuando una sociedad legaliza el pecado,
está firmando su propia sentencia de muerte. Esto es lo que el apóstol Pablo advirtió en Romanos capítulo 1. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esa es la esencia de la insanidad mental, preferir la mentira a la verdad, las tinieblas a la luz. Y debemos preguntar por qué ocurre esto, por qué el mundo cierra los ojos a la evidencia tan clara. Jesús mismo dio la respuesta en Juan capítulo 8, hablando del diablo. Dijo, él es mentiroso y padre de mentira. Cuando el mundo se sumerge en la mentira, es señal de que Satanás está obrando con fuerza. Queridos hermanos, no enfrentamos solo guerras militares, enfrentamos una guerra espiritual, la batalla entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Por eso debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra, el escudo de la fe, la coraza de justicia y el cinturón de la verdad. Hermanos, el tiempo se agota. Todo lo que sucede en Medio Oriente, en Israel y en Gaza, no es solo política o estrategia militar. Es una señal profética, un llamado de Dios a toda la humanidad. Este no es tiempo de indiferencia, es tiempo de arrepentimiento, no es tiempo de buscar falsas seguridades en el mundo. Es tiempo de volvernos a Jesucristo, el único que puede rescatarnos de la mentira y de las tinieblas que cubren la tierra. Queridos hermanos y hermanas, hemos contemplado el panorama completo, un mundo al revés, una justicia torcida, los medios manipulados, la verdad ocultada y una insanidad mental que cubre a las naciones. Pero lo más importante es entender que todo lo que estamos presenciando son señales. Señales de que el reloj profético está en los últimos segundos antes de la gloriosa venida del Hijo del Hombre. La palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, advierte que vendrá un poder engañoso para que muchos crean en la mentira en lugar de la verdad. Eso es exactamente lo que vivimos millones marchando bajo consignas falsas, mientras guardan silencio ante atrocidades indescriptibles. Hermanos, la insanidad mental de la humanidad no es simplemente una crisis social o psicológica. Es la evidencia de que el hombre se ha apartado de Dios. Y cuando el hombre da la espalda a su Creador, pierde la capacidad básica de discernir entre el bien y el mal. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo declara, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Una sociedad que expulsa a Dios inevitablemente cae en corrupción, inmoralidad y, finalmente, destrucción. Hoy lo vemos claramente, el aborto es llamado derecho humano. La inmoralidad sexual es llamada libertad. La perversión es exaltada como arte. La violencia es disfrazada de defensa. Todo está invertido. Y esto no es casualidad. Es una señal clara de que vivimos en los tiempos finales. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Hermanos, aunque el mundo parezca hundirse en la oscuridad, eso no significa que Dios nos haya abandonado. Al contrario, en medio de la noche más oscura, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Este es el momento en que la iglesia debe levantarse, predicar la verdad y reflejar la luz del Evangelio. En Filipenses capítulo 2, versículo 15, Pablo exhorta:
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es nuestro llamado: ser diferentes, ser fieles, ser testigos de la verdad. El mundo puede derrumbarse, pero nosotros no debemos derrumbarnos. El mundo puede estar lleno de mentiras, pero nosotros debemos permanecer en la verdad. El mundo puede hundirse en insanidad mental, pero nosotros debemos mantener una mente renovada por la palabra de Dios. Y no olvidemos, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Solo Jesucristo puede darnos el poder de permanecer firmes. Él murió en la cruz cargando nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Hoy quiero hacer un llamado final: vuélvete a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Abandona la mentira. Abandona la oscuridad. Abandona la vida lejos de Dios. Corre a la cruz donde hay perdón y nueva vida. Hace 2000 años, en el Gólgota, Jesucristo extendió sus brazos, abrazando a la humanidad entera con su amor redentor. Derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados y hoy sigue invitando a cada uno de nosotros: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Querido hermano, querida hermana, no salgas de este lugar como si no hubieras escuchado esta invitación. Tal vez sea la última vez que Dios te habla. No endurezcas tu corazón. No postergues tu decisión. Abre hoy mismo tu vida y recibe a Cristo. Oremos juntos. Señor Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti. He creído en la mentira en vez de la verdad. He seguido al mundo y me he olvidado de ti. Hoy me arrepiento. Perdóname, Señor. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Renuévame con tu espíritu para vivir en tu verdad y en tu luz.